voy a explicar lo que yo interpreto y vamos a ver el calendario para ver más o menos cómo quedamos. Entonces ya se comenzó a grabar y ya puedo compartirles lo que es la pantalla. Bueno, lo que les iba a decir o mencionar es acerca de esta circular, ¿verdad? Es sobre el feriado morazánico, ¿verdad? Como les había dicho yo, según el calendario, inicialmente la universidad no mencionó si lo iba a dar corrido, ni, entonces el calendario estaba con como 3 días ahí que no estaban seguidos, ¿verdad? Con feriado, ¿verdad? Pero yo les dije, pues, así hacen usualmente ellos, ¿verdad? Avisan, perdón, programan así y ya cuando viene la semana morazánica, dan todo el feriado, ¿verdad? Entonces eso es lo que es esta circular, ¿verdad? Me imagino que esta debe de haber rondado por las redes sociales y si ustedes tienen las redes sociales de la universidad, entonces la han de haber visto, ¿verdad? Entonces en general lo que yo interpreto, ¿verdad? Eh, dice, los feriados del 3, 12 y 21 se otorgarán de los del lunes 4 al 8 de octubre del año en curso. Luego, el lunes 4, martes 5 y miércoles 6 se concede asueto a cuenta de vacaciones, dice. Eso en realidad, digamos, a nosotros no nos afecta, ya que, como, digamos, por lo menos a mí, digamos, como profesor por hora, mi tiempo de vacaciones solo es entre, o sea, no hay vacaciones, ¿verdad? En medio de un periodo, sino que cuando termina el periodo, el tiempo en el que termina el periodo y vuelve a empezar el otro, es lo que uno tiene de vacaciones, pero en mi caso, ¿verdad? Pues cada periodo se hace como soy profesor por hora, cada periodo se hace un contrato diferente. Entonces, eso no cambia nada la situación de la clase. Pero ahora está este tercer punto, ¿verdad? Y ahora le voy a decir lo que yo interpreto. Los feriados, dice el 3, 12 y 21 se otorgarán, dice los del lunes 4 al 8. Entonces no entiendo exactamente por qué los del, pero lo que yo interpretaría es, ok, estos 3 feriados los vamos a meter entre el 4 y el 8. Y los Ok. otros días que sobran de la semana, para eso, en todo caso, para personal administrativo o cuestiones así, se les cobra con respecto a vacaciones. Ahora dice, el viernes 15 de octubre se otorgará feriado por Día de la Autonomía Universitaria. Entonces lo que yo entiendo es, agarren todos los feriados de octubre, esos básicamente se van a conceder en esa semana corrida. Y luego el 15 de octubre, que cae un viernes, ¿verdad? Eso, ahorita me quité los lentes, entonces no puedo ver, dice viernes 15, eh, todavía se va a otorgar el Día de la Autonomía, ¿ok? Eh, y ahora vamos a revisar el calendario. ¿Qué significa eso para nosotros? Estamos en esta semana, ¿verdad? Luego, no, o sí, estamos en esta semana. La semana morazánica es esta, ¿verdad? Esta, o sea, la otra semana, ¿correcto? Entonces, esta semana no vamos a tener nada de clases, ¿verdad? Y lo que son el feriado del 3, que fue un fin de semana, 3, o va a caer fin de semana porque no lo miro en el calendario, ¿verdad? 3, 12 y 21, esos 3 feriados se otorgan acá y este viernes todavía va a seguir con feriado. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Si se fijan, había 2 días contabilizados en el calendario, pero nosotros vamos a perder una semana de clase. ¿Se fijan? ¿En qué a qué traducimos esto nosotros? Que, o sea, literalmente, pónganle que de esto se pierden 3 días de clase, ¿verdad? Porque 2 días son los que en realidad estaban contabilizados en calendario. Entonces son 3 días de clase que se van a, entre comillas, perder. Eso
nos cambia bastante el esquema que nosotros tenemos acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque perder 3 días, si se fijan, o sea, en general, eh, es como perder un capítulo de libro, digamos, ¿verdad? Entonces, obviamente no lo vamos a recortar acá, sino que aquí vamos a seguir de forma regular y lo que llegue a pasar posiblemente es que este capítulo 12, se fijan que esto es básicamente lo último, de este capítulo 12 se recorte en temas, ¿verdad? De tal forma de que así recuperamos esos días. Eso es posiblemente lo que va a pasar. Ahora, otra cosa que no he mencionado, vamos a ver, la prueba estaba para el 11, que es el día que nosotros volvemos a tener clases después del morazánico, ¿verdad? Obviamente la prueba ya no se va a realizar ahí porque no vamos a haber terminado, bueno, nadie, ¿verdad? En general, si se fijan, nosotros nos iríamos acá y todavía faltaría que todas las secciones desarrollaran el capítulo 5. Entonces, cuando volvamos el 11, posiblemente va a ser algo como que nos van a dar 3 días para que desarrollemos el capítulo 5 y el día viernes van a poner el examen. Esto es una bueno, ni siquiera puede ser el viernes, tendría que ser el otro lunes porque el viernes hay feriado, ¿verdad? Esta es una suposición por parte mía en cuanto el coordinador de la clase ya haya reacomodado todo esto, pues yo se lo voy a compartir, pero eso va a ser básicamente lo que, o sea, cómo va a ser la reestructuración o cómo yo espero que sea lo de reestructurar la clase. El laboratorio no se ve afectado, ¿verdad? Porque si se fijan, no había laboratorio en esa semana, ¿ok? En esta de acá. Y de hecho no hay laboratorio en la semana que ustedes vienen después. Entonces, eso va a ser más que todo, bueno, que tengamos eso en cuenta, ¿verdad? Que por los momentos esto, eh, hasta aquí, hasta aquí va a ser cierto. De aquí en adelante va a tener que ser modificado de alguna forma y básicamente todas las fechas, digamos, la fecha de esta prueba y la de la segunda prueba posiblemente se muevan. Pero bueno, vamos a continuar con la clase, ¿verdad? Ayer vimos eh, varias generalidades sobre la fuerza y lo último que vimos, Lick, disculpe, una consulta. Antes dígame, de, con dígame, respecto dígame. a la prueba, al control de lectura, perdón, ese sí Sí, no cambiaría de... Sí, bueno, si lo digo no lo escuché realmente, es que todavía estoy en el trabajo, no, entonces. no lo dije, pero déjeme ver el calendario de nuevo. Eh, No, este va a cambiar. O sea, esta semana hagan o sea, no hay ninguna actividad, ¿verdad? Entonces este va a cambiar y se va a tener que reestructurar. Digamos, esta semana volvemos, entonces pónganle que el día 5 por ahí se miraría aproximadamente, bueno, tendríamos que hacer 3 días de ejercicios, entonces pónganle que el día 12 miraríamos el capítulo 5 y por lo menos nosotros, y yo creo que entre el 12 y el 13 se pondría el próximo control de lectura, ¿ok? Ok, gracias. Entonces, pero hay que esperar, como les digo, de aquí en adelante, de la semana 4 en adelante, hay que esperar a que nos envíen cómo se reestructura la clase. Entonces, bueno, de vuelta acá, lo último que vimos es, ok, sobre un cuerpo pueden actuar, obviamente no está el cuerpo sujeto a que solo una fuerza puede actuar sobre él, sino que pueden actuar M cantidad de fuerzas como las que yo me inventé acá, ¿verdad? Un montón. Y al final, nosotros que dijimos, el efecto de que todas estas fuerzas actúen es el equivalente a que actúe una sola, o sea, nosotros podemos describir todas esas fuerzas como un solo vector que le llamamos fuerza neta y ese vector es la suma de todos estos vectores, ¿verdad? Algo sencillo, ¿verdad? Pero simplemente lo planteo entonces para que ustedes lo miren. Que al final la fuerza neta, ¿ok? La fuerza neta yo, como va a ser la suma de los otros vectores, entonces yo voy a poder venir y cómo lo voy a sumar, por ejemplo, cómo hago la suma algebraica de esto. Primero encuentro cuánto es la fuerza neta en X. ¿Cómo? Agarro cada componente X, ¿ok? Cada componente X de las fuerzas individuales y la sumo, ¿verdad? Eso sería la fuerza neta en X.
Y luego agarro todas las fuerzas en Y, encuentro cada una de las componentes y las sumo. Recuerden, cuando digo sumo, aquí puede ir suma o resta dependiendo de en qué dirección va, ¿verdad? Recuerden que al final esa sumatoria de fuerzas viene en realidad de acá. Entonces, habría que tomar en cuenta o sea, la magnitud de la fuerza y la dirección. ¿Y dónde tomo en cuenta yo la dirección de la fuerza? Bueno, en el signo. Si es positivo hacia un lado, si es negativo hacia el lado opuesto. Bueno, entonces ahora que ya vimos esto, vamos a pasar a lo siguiente, que es la primera ley de Newton, ¿verdad? La primera ley de Newton. Entonces, esta es la primera ley de Newton, es conocida como la ley de la inercia, ¿verdad? Entonces, antes de dar la definición, simplemente les voy a poner un ejemplo para que entendamos a qué se refiere o de qué habla esta ley. Igual, yo creo que las leyes de Newton ustedes deberían de, por lo menos, si no se la saben, digamos, del todo, por lo menos cada una la pueden relacionar con alguna fórmula, estoy seguro. Y entonces, pues no debería de ser algo nuevo, digamos. Entonces, lo primero que les digo, vamos a asumir que no hay fricción, ¿verdad? Que entre este disco, por ejemplo, y este piso no hay fricción. Creo que el ejemplo que pone el libro es un disco de hockey, ¿ok? Y el piso como que fuera hielo. De tal forma, no es que en ese caso no hay fricción, sino que la fricción es bien leve, pero nosotros estamos imaginándonos por los momentos, ¿verdad? Un caso en el cual no existe fricción, ¿verdad? No hay fricción, el piso no nos va a ejercer fricción. Entonces, la pregunta es, yo tengo este disco y ahorita solo vamos a analizar también, por cierto, bueno, para este ejemplo, solo vamos a analizar la existencia o no de fuerzas horizontales, ¿ok? Fuerzas horizontales. Entonces, vengo yo, pongo el disco sobre el piso y el disco, una vez que ya lo puse, está en reposo, ¿verdad? Ese es el primer ejemplo. Está en reposo. Existe, así como está ese disco, existe una manera de que el disco de la nada, ¿ok? Así, de la nada, se comience a mover. Puede No, ese disco. No, no. ¿verdad? O sea, y por eso yo especifico de la nada. Obviamente el disco se puede mover, pero para que se mueva, ¿qué tiene que pasar? Tiene que venir una persona y golpearlo o algo así, alguien externo tiene que ejercer una fuerza para que se mueva. Por lo tanto, si el disco estaba en reposo, por ejemplo, si ustedes vienen y ponen su celular en la mesa y lo dejan ahí y lo quedan viendo y nadie toca ese celular, asumiendo que la mesa es plana, ¿verdad? Ese celular no se va a mover, ¿verdad? Lo mismo con el disco. Si él estaba en reposo, va a permanecer en reposo. No va a haber un cambio de quién, de velocidad. En otras palabras, como lo habíamos dicho en fuerzas, no va a haber un cambio en el estado de movimiento. ¿Cuál es el estado de movimiento? Ah, tiene velocidad cero. ¿Ok? Entonces no va a cambiar ese estado de movimiento. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. Es el mismo disco, muchachos. ¿Ok? El mismo disco. Pero ahora sumamos que ese disco sí tiene una velocidad. ¿Ok? Tiene una velocidad y digamos que esa velocidad es hacia la derecha. Pero una velocidad constante. ¿Ok? Constante. O sea, si el disco se iba moviendo, se está moviendo, asumamos que el disco tiene 10 metros sobre segundo hacia la derecha. ¿Ok? Y ahora vamos a plantearnos la misma pregunta. El disco, no hay fricción, ¿verdad? Olvídense de la fricción ahorita. Así como está el disco, se está moviendo a 10 metros sobre segundo a la derecha. Justo así como lo miramos en la figura. ¿Existe alguna forma de que el disco empiece a acelerar? O sea, de que el disco o sea, por eso digo de la nada, ¿verdad? Sin que nadie venga y le ayude al disco. ¿Existe una forma en que ese disco empiece a moverse más rápido y más rápido y más rápido y más rápido o en viceversa? Así como lo tengo yo en la figura, asumiendo que no hay fricción, ¿verdad? Existe una forma de que el disco decida, no, yo
voy a empezar a moverme más lento y me voy a detener. ¿Existe, así como está dibujado, existe una posibilidad de esto? Más rápido, Así como está dibujado, no. que se empiece a frenar, creo que sí. Pero cuando usted me dice que se empiece a frenar, ¿cómo lo pensaría? ¿Por la qué resistencia frenaría? al aire, por el aire. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Cuando digo que el piso no ejerce fricción, también estoy hablando, ignoremos la resistencia del aire, ¿verdad? Sí, que me iba a decir. O sea Bueno. que el disco ahí no está sobre algo. Imaginemos, o sea, por eso les pongo yo primero aquí, es un caso ficticio, ¿verdad? Es un caso ficticio, que el piso no ejerce fricción. Entonces ustedes imagínense, y por eso el libro les pone, pues, que ustedes se imaginen, por ejemplo, un lago congelado y un disco, ¿verdad? Digamos, porque ahí la fricción sería bien pequeñita, ¿verdad? Él sí está sobre una superficie, ¿okay? Sí está sobre una superficie, pero la superficie no le ejerce fricción. Es un caso ficticio, ¿verdad? Entonces, Entonces sí es constante la velocidad, licenciado. Porque si, por ejemplo, si estuviera sobre algo y fuera una pendiente, obvio, la velocidad ya no sería la misma. Incluso no, en si ese estuviera caso sobre no. algo, en el caso no existiría, sería No, si, constante. Bueno, si estuviera en una pendiente, bueno, vamos a ver casos en eso, ¿verdad? Si estuviera en una pendiente, no puede ser la velocidad constante. Bueno, sí puede, pero tendríamos, es un caso bien específico, con valores bien específicos del ángulo y de la fricción y del peso, ¿verdad? Pero lo más seguro no va a ser la velocidad, no va a ser constante. Existe una posibilidad de que sea así, pero va a ser en un ángulo específico. Entonces, usualmente no va a suceder. Y luego, pues, si consideramos cualquier otra superficie, obviamente va a existir fricción. Y por eso, por ejemplo, si vengo yo y lanzo cualquier cosa en el piso, se va a mover y eventualmente se va a detener, va a cambiar la velocidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una interacción, en efecto, entre el piso y el disco, ¿verdad? En este caso, yo les estoy diciendo que en este caso ficticio no hay fricción, ¿verdad? Y tampoco habría resistencia del aire. Entonces, la velocidad va a ser constante, ¿verdad? Porque ¿qué estamos identificando? No hay nadie, así como lo tengo dibujado yo, no hay nadie que esté empujando al disco, digamos, para que se mueva más rápido. O alguien que esté empujando en contra del disco, que esté aplicando una fuerza en contra del disco para que el disco, pues, empiece a frenarse. Ok, porque no hay fuerza, ¿verdad? Entonces, si no hay fuerza, estamos hablando solo de las horizontales, ¿verdad? Para este ejemplo. No hay fuerza, ¿verdad? Entonces, como no hay fuerzas horizontales, no es posible que de la nada un objeto que estaba en reposo se empiece a mover o que un objeto que se estaba moviendo cambie su velocidad. Ojo, entonces yo les dije ahí que no hay fuerza. Pero ¿qué pasa, muchachos? Entonces, si yo tengo este mismo disco que está a una velocidad igual cero, está en reposo, y yo les digo, ok, viene alguien y lo empuja directamente hacia la izquierda con una fuerza F. Ok, voy a poner solo la F para que esto ya me da la dirección. Pero al mismo tiempo, otra persona con una fuerza hacia la izquierda lo empuja. Y resulta que la fuerza con la que lo empuja el de la izquierda también es F. ¿Qué le va a pasar al disco? No se va a mover. No se va a mover. ¿Por qué no se va? Pero usted no aclaró algo ahí. Si ambas son... Ok, bueno. ¿Cuál era la consulta? Bueno, creo que hay dos personas que tienen una consulta, ¿verdad? Entonces, no sé. No, solo un comentario, como estábamos chocando ahí por lo mismo que está pasando ahí realmente. Nada más de que yo lo que veo, licenciado, es que si se ejerce la misma fuerza en ambos, uno hacia la derecha y el otro a la izquierda, pero en ambos se ejerce la misma fuerza, el disco va a permanecer en su mismo, no va a tener un cambio, no se movería. Eso es lo que... Perfecto, sí.
Usted está en lo correcto, ¿verdad? Y ya vamos a explicar exactamente por qué. Ahora, la otra consulta que quedaba pendiente. Era esa misma, porque si usted, es que usted no dijo, usted no aclaró si en la fuerza 1, por ejemplo, en unidad tenía un valor específico y en la fuerza 2, que Sí, puede ser la derecha o izquierda, no sé cómo la tomamos, ahí tenga otro valor, básicamente, porque si ok, pone, era lo mismo. No, no, pero le puse, o sea, le puse el mismo nombre para que se entienda que es la misma magnitud. Pero si no, para que quede claro, a esta le puedo llamar a F1, para que quede claro después en el PDF, esta le puedo llamar F2, y a esto les voy a decir luego que F1 es igual a F2 en magnitud, ¿verdad? Esto solo es magnitud, entonces aquí no le pongo signo positivo o negativo, porque solo es la magnitud. F1 es igual a F2, correcto, las magnitudes. Entonces, si, por ejemplo, la persona de la izquierda empuja con 10 newtons hacia la derecha y la persona de acá empuja con 10 newtons hacia la izquierda, así como ya hablando de las magnitudes, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar al disco que estaba en reposo? Y ya respondieron, no le va a pasar nada, ¿verdad? Va a permanecer en reposo. ¿Por qué? Bueno, recuerden, ¿verdad? Que sigue vigente esto, que cuando varias fuerzas actúan sobre el cuerpo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, nosotros podemos decir que es el equivalente de que una única fuerza actúe, a la cual le llamamos fuerza neta, y esa fuerza es la sumatoria, ¿verdad?, de todas las otras fuerzas. Entonces aquí, ¿cómo lo pondríamos nosotros? Si yo dibujara esto, ¿cuánto sería la fuerza neta? Entonces yo tendría que sumar las fuerzas. Entonces yo tengo la F1, que digamos, la dejo positiva porque va hacia la derecha, digamos, y tengo F2, la pongo negativa porque va hacia la izquierda. Y esto va a ser igual a algo, pero F2 es igual a F1. Entonces, al final, esta fuerza neta Se cancelaría, sería 0. es igual a 0. Ok, no significa que no hay fuerza actuando sobre el cuerpo. Solo significa que el efecto de todas esas fuerzas es una fuerza igual a 0. Ok, todas esas fuerzas se anulan y es como que si no estuviesen actuando fuerzas. Por lo tanto, permanecería en reposo. Y lo mismo pasaría en este caso, ¿verdad? Es un poco difícil de ver, pero imagínense que este disco va a velocidad constante y viene una persona y lo empuja con una fuerza F, ¿verdad? Ok, digamos así 10 newtons hacia acá, F, y viene otra persona y al mismo tiempo aplica una fuerza F acá de 10 newtons. Lo mismo pasaría, ¿verdad? Si una persona que está atrás del disco, o digamos que es una caja, lo que sea, si una persona está atrás del disco intentando empujarlo para que se mueva más rápido, pero la otra persona está enfrente del disco empujándolo hacia la otra dirección con la misma magnitud, ¿verdad? Evitando que se mueva más rápido, al final el efecto de las dos fuerzas, como tienen la misma magnitud, es que se anularían y ¿qué pasaría? La velocidad permanecería constante. ¿Ok? Entonces ahí es a donde ya nosotros redactamos lo que es la primera ley de Newton. Dice, un objeto bajo una fuerza neta, ojo, ¿verdad? Es importante, bajo una fuerza neta igual a 0. No quiere decir, ¿ok? Que si existen fuerzas, o sea, que si nosotros miramos que hay fuerza sobre un objeto, no quiere decir que solo porque hay fuerza se va a mover. Tenemos que ver cómo es la fuerza neta. Y si esa fuerza neta es igual a 0, dice, no sufre cambios en qué? En el estado de movimiento. O sea, si el objeto estaba en reposo, va a permanecer en reposo. Y si el objeto se movía con una velocidad constante, va a permanecer moviéndose con esa misma velocidad constante. Entonces, lo que usualmente se pone un ejemplo que ponen, vaya, digamos, es que ustedes están en el espacio, ¿verdad? En un espacio vacío y yo tiro una pelota y esa pelota va moviéndose en línea recta con la velocidad que yo le di al inicio. Esa pelota, si no choca con nada, va a seguirse moviendo hasta el infinito, digamos, con esa misma dirección. Si no interactúa con nada. ¿Por qué? Porque ahí en el espacio, digamos, no habría ninguna fuerza externa
que le aplique una fuerza que lograría hacer un cambio. Obviamente es un caso ficticio, ¿verdad? Porque eventualmente va a llegar, digamos, va a llegar a un punto en el cual hay un campo gravitacional que lo afecta o algo así, pero sí, simplemente es un ejemplo. Ojo, ¿verdad? No sé, bueno, para empezar, no sé si hay una pregunta con esto. Bueno, vamos a continuar entonces. Dice, solo... Yo tengo una. Dígame. En la primera ley de Newton, ¿verdad? Sí. Solo existe este caso. O sea, estrictamente es que las dos, tienen que haber dos fuerzas que sean equivalentes las dos para actuar sobre un objeto, o también hay casos en esta primera ley en que una fuerza tiene una magnitud y la fuerza tiene otra, y hay que calcular las velocidades cuando se le ejercía cierta fuerza, o la ley es estrictamente para una sola magnitud. En general, no, yo aquí puse el ejemplo más sencillo, ¿verdad? Digamos, que es este de acá, que las dos fuerzas, pero puede haber una combinación de distintas fuerzas, ¿verdad? Digamos, una por acá, una por allá. Y al final, si yo hago la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? O sea, si yo hago la sumatoria de fuerzas y a mí me da tanto que la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, ¿ok? Eso sería, las dos componentes me dan 0. Significa que esto, o bueno, que la velocidad va a permanecer constante o que va a permanecer en reposo, cualquiera de los dos. O sea, en el estado inicial que encontramos el objeto, en ese estado va a permanecer. Pero no necesariamente tienen que ser dos fuerzas iguales que están acá, ¿verdad? Puede ser una fuerza hacia la derecha y luego una fuerza un poco más grande, pero a un ángulo, ¿verdad? Actuando a un ángulo. O cualquier cuestión así. Pero al final, cuando uno hace esta sumatoria de fuerzas, ¿ok? Le va a dar igual a 0 las dos componentes. Si eso ocurre, entonces vamos a permanecer en reposo o a velocidad constante. Bueno. Ahora, una consulta. Dígame. Digamos que en ese ejemplo que usted nos enseñó, solamente tomamos en cuenta ¿cómo se llama? X prácticamente. Sí. No tomamos en cuenta Y. Entonces, ¿qué pasa si de arriba se ejerce una fuerza y hacia los lados cero? ¿Siempre se va a de mantener arriba, el reposo o va a haber algún movimiento? Al final llegamos a una... Es una pregunta que eventualmente la voy a contestar cuando enseñemos diagramas de cuerpo libre. Por eso, primero solo lo dejo yo en X. Porque, ¿qué pasa? Ustedes dirían, ok, si yo aplico una fuerza hacia abajo, ¿qué es lo que le está pasando al objeto? Bueno, si el objeto está contra el suelo, nosotros sabemos que si yo solo le aplico una fuerza hacia abajo, este no se va a mover. Es un hecho, ¿verdad? Por ejemplo, vengo yo y me siento en la mesa. Y la mesa, bueno, si la mesa está nueva, ¿verdad? Y no está toda despatarrada, digamos, ya que ya se va a arruinar, yo me siento en la mesa no se va a mover hacia abajo, ¿cierto? A pesar de que yo le estoy empujando con todo mi peso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en el caso de la mesa, recuerden que la mesa está interactuando con el suelo. Cuando yo interactúo con la mesa, le estoy aplicando una fuerza hacia abajo. ¿Y qué es lo que sucede? La fuerza normal que está en el piso, en las patas de la mesa, va a crecer. Y en este caso, la fuerza normal va a igualar la fuerza, o sea, el conjunto de fuerzas que están actuando hacia abajo. Entonces, fíjense bien que cuando yo definí la fuerza normal, nunca dije la fuerza normal es igual al peso, que eso es algo que usualmente los alumnos lo toman como un hecho. Vienen y como el caso más sencillo, un caso como este, la fuerza normal es igual al peso en esta, lo toman como definición, pero eso no es una definición. La fuerza normal siempre se tiene que calcular y ya vamos a ver cómo se va a calcular, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a eso que usted preguntó un poquito más tarde, digamos. Y bueno, solo es válido para marcos de referencia inerciales y aquí entra un concepto bien difícil. Bueno, no difícil, pero un concepto tal vez que no es intuitivo, ¿verdad? Esta ley y la segunda ley, pero en general esta ley de Newton, digamos, nosotros podemos ver claramente que solo se cumplen marcos de referencia inerciales. ¿Qué es un marco de referencia inercial? Entonces, primero tenemos que definir qué es inercia, ¿verdad? Entonces, inercia, muchachos, es la propiedad
una propiedad de los objetos o de los cuerpos de permanecer en el estado de movimiento, o en su, o en vez de permanecer, vamos a decir de conservar. Me gusta más cómo se escucha. De conservar su estado de movimiento. Entonces, el ejemplo más sencillo que podemos ver nosotros de inercia es el siguiente, ¿verdad? Vengo yo, voy en un carro, en el carro voy muy rápido y de la nada se me atraviesa otro carro, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer yo? Frenar, ¿verdad? Yo freno para no chocar. Ahí hay un cambio de movimiento, bueno, un cambio de estado de movimiento del carro, ¿ok? Del carro, porque el carro es el que está frenando, que es muy brusco, ¿correcto? Pero yo iba moviéndome a la misma velocidad que el carro, porque yo voy adentro del carro. ¿Qué pasa cuando nosotros frenamos repentinamente en el carro? ¿Qué les pasa a ustedes? Nos seguimos moviendo. Nos vamos hacia Ustedes adelante. tenemos la tendencia, ¿verdad?, a seguirnos moviendo en la dirección que íbamos con la velocidad anterior. Eventualmente vamos a parar, ¿verdad? Pero los cuerpos tienen esa tendencia, ¿verdad?, a mantener su estado de movimiento, ¿verdad? Entonces, eso es para nosotros la inercia. Ahora, bueno, ya sé. A menos de que tuviera una pregunta. Si tiene una pregunta, pues hágala, ¿no? Entonces, vamos a ver mantener su estado de movimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si un objeto está en reposo, tiene una tendencia a mantener en reposo. No es que facilito, yo vengo y de la nada lo voy a mover. O si un objeto está moviéndose a velocidad constante, entonces va a tener una tendencia a seguir moviéndose a esa velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Esos son casos o sea, mantenemos ese estado de movimiento. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos acelerando? El estado de movimiento está cambiando constantemente. Entonces, lo mismo puede pasar, así como cuando ustedes vienen, están sentados y de la nada arranca el carro, se hacen para atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Tienden a permanecer en la posición en la que estaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí vamos a poner dos casos, ¿verdad? Dos casos en los cuales vamos a mostrar un marco de referencia que es inercial y un marco de referencia que es no inercial. Por marco de referencia nos referimos a dónde está la persona que está observando el fenómeno, a dónde estamos midiendo, digamos. Hay una persona, tiene que haber un observador, ¿verdad? Alguien que observa lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué marco de referencia tiene esa persona que está observando el fenómeno? Entonces, aquí vamos a poner dos ejemplos, ¿ok? Dos ejemplos. El primer ejemplo es un tren, ¿ok? Aquí yo estoy dibujando simplemente el vagón de un tren. Y ese tren va, digamos, a una velocidad que es constante. Vamos a cambiar el color para que sea más entendible. Ok. B igual constante. Y V igual constante. Este es el mismo tren, ¿verdad? Entonces tiene una velocidad que va hacia acá, V. Tiene una velocidad que va hacia acá. Entonces vamos a ver un fenómeno tranquilo, ¿verdad? Algo normal. Viene la persona que está dentro del tren y tiene una pelota. Y la suelta. Entonces él la suelta y viene la persona, o sea, la pelota, después de que la suelta,
Imagínense que ese es el mismo tren, ¿verdad? El dibujo de la izquierda y el de la derecha. Ese es el mismo tren. Solo que ya se ha movido el tren, ¿verdad? Entonces, en lo que él la suelta, ¿qué va a pasar? La pelota va a caer, ¿verdad? Se va a caer. Y después de moverse cierta cantidad de tiempo, digamos, aquí está la marca del suelo justo debajo de la pelota, digamos que ponemos una marca. Él deja caer la pelota y la pelota cae, ¿verdad? Digamos, originalmente la pelota estaba acá y va a caer justo encima de la marca, ¿ok? Entonces, dependiendo de qué marco de referencia, pensemos solo en las, digamos, de nuevo, en las fuerzas en X. Entonces, dependiendo del marco de referencia donde nosotros estamos, vamos a ver diferente, ok, el fenómeno. Por ejemplo, para el observador 1, que es la persona que está acá, ok. Cuando ustedes van en un tren, digamos, ustedes van en ese tren y ese tren va a velocidad constante y ustedes dejan caer la pelota, ustedes van a ver literalmente que la pelota cae justo abajo, justo como yo dibujé acá, ¿verdad? Esta marquita de aquí abajo estaba justo encima de la pelota. Y después de que el tren se movió, como el tren se va moviendo a velocidad constante, ¿qué es lo que sucede? Cuando la pelota cae, cae en esa marquita, ¿ok? O sea, si nos fijamos en las fuerzas en X, ¿qué fuerzas en X va a ver la persona que simplemente está dejando caer la pelota? No le está aplicando ninguna fuerza en X, ¿verdad? Por eso la pelota vista desde adentro del tren, él lo que mira es que cae directamente hacia abajo, porque cae sobre la misma marquita. No sé si me doy a entender. Asumamos que hay otro observador, pero esa persona está fuera del tren. ¿Qué es lo que mira la persona fuera del tren? La persona que está fuera del tren no mira que la pelota cae, correcto, y que cae sobre el mismo punto, porque él también va mirando que el tren se mueve. Entonces, ¿qué es lo que mira la persona fuera del tren? Esta persona deja caer la pelota, pero como la persona se iba moviendo junto al tren, entonces lo que él mira es que la persona le dio un impulso solo inicial, ¿verdad? Inicial a la pelota. Pero después de eso el movimiento va a ser como, como con velocidad constante, porque una vez que la persona suelta la pelota, mientras va cayendo, no está interactuando con nadie más, solo con la tierra, por eso es que cae, ¿verdad? Entonces él va a ver un movimiento parabólico, ¿verdad? La persona 2 va a ver un movimiento parabólico y este fenómeno, este movimiento parabólico, se puede explicar, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que mira la persona desde afuera? La persona mira que la pelota tiene una velocidad que es constante, ¿ok? En X, una Vx que es constante y la Vy va cambiando, ¿verdad? La Vy va cambiando porque en Y está acelerando debido a la gravedad, ¿verdad? Pero en X, simplemente una vez que suelta la pelota la persona, ¿ok? La pelota se va a mover visto desde afuera, ¿verdad? La pelota se va a mover en un movimiento parabólico y un movimiento parabólico completamente normal, o sea, va a permanecer con esa misma Vx, que es esta velocidad de acá, durante todo el viaje. Y ambos fenómenos, o sea, si yo quiero describir, por ejemplo, si yo estoy desde acá, yo lo puedo describir con las leyes que ya conozco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo miro sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces, significa que va a permanecer en reposo o va a permanecer con velocidad constante. Para el observador que está dentro del tren, él mira que en dirección X la pelota permanece en reposo. ¿Por qué? Porque yo miro que cae sobre la misma marquita, ¿ok? Sobre la misma marquita horizontal que le pusimos al tren. ¿Okay? Sobre el punto sobre el que estaba. Pero si alguien lo mira desde afuera, él dice, no, el objeto se va moviendo en X, pero sigue viéndose como que se está moviendo con una velocidad constante. No sé si me doy a entender o si se entendió. Aquí el dibujo me faltó, el punto final tuvo que haber sido paralelo con este, ¿verdad? O sea, la persona desde afuera lo que mira es que la pelota,
tiene un movimiento parabólico desde donde se suelta. Ok, desde donde se suelta hasta llegar hasta acá. Ok, pero ambos van a ver fenómenos que encajan con la primera ley de Newton. ¿Por qué? Porque el de afuera mira un movimiento en X con velocidad constante y el de adentro ve un movimiento en X con velocidad igual a 0. Perfecto. Porque no hay ninguna fuerza en X sobre la pelota, correcto. Ahora, ¿qué pasa en el segundo caso? El segundo caso estoy pensando en un tren que va acelerando. ¿Qué quiere decir esto? Que en este punto el tren tenía una velocidad V1, pero aquí ya tiene una velocidad mayor V2. ¿Ok? Tiene una velocidad mayor V2. Entonces, la persona, ahora con el tren que está acelerando, la persona vuelve a hacer el mismo experimento y agarra la pelota, pone una marca sobre el suelo, ¿verdad? En teoría, él no le va, o sea, desde adentro del tren, él solo está pensando, yo estoy dejando caer la pelota. ¿Ok? No está viendo que le da un impulso inicial. Entonces, ¿él qué es lo que esperaría? Lo que esperaría, ¿ok? Es que la pelota caiga y vuelva a caer sobre ese punto. Pero ¿qué sucede? Si esta persona, y aquí estaba la marquita, ¿verdad? Donde teníamos arriba la pelota, aquí estaba inicialmente la pelota. Si esta persona va en un tren que está acelerando, ¿ok? El observador que está en ese marco de referencia de adentro del tren, ¿qué es lo que observaría? No va a observar que la pelota viene y cae sobre la misma marca, sino que el movimiento real que va a haber de la pelota es que por alguna razón la pelota se movió hacia atrás y cayó la pelota atrás del punto que él dibujó. Entonces él viene y se hace o sea, luego de hacer ese experimento se hace la consulta, ¿verdad? La persona que está dentro del tren viene y dice, yo no le apliqué ninguna fuerza horizontal a la pelota. Entonces, ¿por qué la pelota se desplazó en X? ¿Por qué, visto desde acá, la pelota tenía una velocidad en X? Si yo no le apliqué ¿por qué hubo ese cambio? O sea, visto desde adentro del tren, él miraría ese fenómeno que no tendría sentido este desplazamiento hacia atrás. ¿Ok? Entonces ahí no se cumpliría, digamos, la primera ley de Newton de forma horizontal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él dejó caer la pelota y la pelota se movió a pesar de que nadie le aplicó una fuerza horizontal. Eso es lo que él observaría. No significa que es lo que en realidad sucede, ¿verdad? El observador externo, ¿qué es lo que va a ver? El observador externo va a ver exactamente lo mismo que vio anteriormente. La persona tenía una pelota, viene y la persona lanza la pelota con una velocidad, o sea, él lo miraría como que si él está lanzando la pelota hacia allá. ¿Por qué? Porque la pelota también está, cuando yo tengo la pelota en la mano y yo me estoy moviendo con el tren, entonces la pelota también se iba moviendo inicialmente con esta velocidad. Entonces, una vez que la persona lo suelta, ya no hay nadie interactuando con la pelota y la persona externa lo que va a ver es, ok, un movimiento parabólico y lo que va a ver es siempre esto, o sea, la pelota va a permanecer con velocidad constante, vista desde afuera, ¿verdad? ¿Por qué va a permanecer con velocidad constante? Porque una vez que la persona suelta la pelota ya no está interactuando cuando va cayendo, ¿verdad? No está interactuando ni con la mano de la persona ni con el tren. Entonces, nadie le está empujando o arrastrando en X. Entonces, la persona que lo está viendo desde afuera, lo que mira es, ok, la pelota se mueve hacia la derecha con una velocidad constante. Justo como dice la primera ley de Newton. No sé si se dio a entender el ejercicio, o bueno, la situación. Por eso les digo que es un poco complicado de ver. ¿Qué es lo que está sucediendo, muchachos, para la persona que ven adentro del tren? La persona que va adentro del tren al inicio tiene una velocidad V1, ¿ok? V1, y al final la persona que va dentro del tren y todo el tren en realidad se mueve a una velocidad mayor. Pero la pelota, una vez que deja de tener contacto con el tren y con la persona,
no sigue acelerando a esta velocidad, con esta aceleración. Entonces, ¿qué pasa? Mientras va cayendo la pelota, el tren, como está acelerando, se va desplazando, ¿ok? Se va desplazando más rápido que lo que se desplaza la pelota. Entonces, por eso, visto desde adentro, pareciera que la pelota se mueve hacia atrás. Es complicado. Yo sé que es un concepto un poco abstracto, ¿verdad? De pensar. El libro tal vez pone un mejor ejemplo, pero yo prefiero usar un ejemplo diferente del libro para que ustedes tengan varios puntos de vista. Solo les voy a mostrar el ejemplo del libro. Ok. Aquí. En el libro lo que ponen es lo siguiente, ¿verdad? Que si ustedes tienen, digamos, están en un tren que está en reposo y ustedes tienen patines, entonces asumamos que no hay fricción y el tren empieza a acelerar hacia adelante, ¿qué les va a pasar a ustedes que tienen patines? Ustedes no se van a mover con el tren los va a empezar a dejar atrás, ¿verdad? Según usted, o sea, según una persona que está afuera, lo va a ver normal, pero esta persona que está dentro del tren, ¿qué es lo que va a experimentar? Se va a empezar a deslizar. En teoría, él dice, me estoy empezando a deslizar hacia atrás del tren. ¿Y cómo es posible que la persona se deslice hacia atrás del tren si nadie lo está empujando? No es que nadie lo esté empujando, es que visto desde aquí adentro del tren, no se cumple la primera ley de Newton. Y el tren está acelerando. Entonces, ese marco de referencia nosotros decimos que no es inercial, no se cumple la primera ley de Newton. Entonces, espero que la explicación haya tenido algo de sentido. Igual voy a buscar un video en el cual hacen básicamente la misma explicación que yo hice para que ustedes lo puedan ver aparte y reforzarlo. En general, a mí me gusta hacer el énfasis, pero no es que ustedes van a tener que quebrarse la cabeza pensando, ¿será que este marco es inercial o no es inercial? Para empezar, la definición, todo marco de referencia que se mueve a velocidad constante incluye un marco de referencia que esté en reposo, ¿verdad? Porque cuando está en reposo tiene velocidad cero y esa velocidad permanece constante. Es inercial. Todos los marcos de referencia, o sea, los que están en reposo y los que se mueven a velocidad constante, son inerciales. ¿Qué pasa con la aceleración, licenciado? Tomando esta ley de inercia de Newton, diríamos que es igual a cero la aceleración o no sé si estaría confundido allí. En cuanto, bueno, ya vamos a llegar, ahorita la ley de Newton se cumple, digamos, en un marco inercial, ¿verdad? Entonces, en este caso, la primera ley de Newton lo que me dice es que permanece con el mismo estado de movimiento. Y nosotros lo pudimos ver acá, digamos, solo en dirección X, ¿verdad? ¿Qué le pasa a la pelota vista desde adentro? Solo baja, ¿verdad? Entonces, en X, ¿cuánto es la aceleración? No se movió, o sea, no ganó velocidad hacia la derecha ni hacia la izquierda. Entonces, la aceleración en X es igual a cero. Lo mismo visto desde afuera. En X, la persona lo mira como que va moviéndose en X a una velocidad constante. Entonces, ¿qué concluiría? La aceleración en X es igual a cero. O sea, su estado de movimiento en dirección X permaneció igual durante todo el viaje. En el otro caso, que tenemos un marco no inercial, visto desde afuera, ¿cuánto es la aceleración en X? Cero. Cero. ¿Por qué? Porque nosotros miramos que se mueve la pelota, se está moviendo hacia la derecha a velocidad constante. Visto desde adentro del tren, no puedo decir que la aceleración es cero, porque inicialmente yo tenía la pelota acá y solo la solté, no le di ningún impulso, visto desde adentro, ¿verdad? Pero empezó a cambiar porque se movió hacia atrás, diría uno. Entonces, cuando uno empezaría a plantear la aceleración en ese marco de referencia, tendría que tomar en cuenta la aceleración que hubo hacia atrás, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Eso no se puede hacer. O sea,
a eso vamos a llegar, ¿verdad? Bueno, a eso concluimos acá. Solo es válida en marcos de referencia inerciales. Entonces, estas leyes solo las puedo aplicar si el marco de referencia desde donde yo estoy observando el fenómeno es inercial. Entonces, yo no puedo venir y estar en un marco de referencia que no es inercial, ¿ok? Hacer un experimento y medirlo y utilizar las leyes de Newton en su forma convencional. ¿Por qué? Porque no se cumplen las leyes de Newton de la misma forma como nosotros las escribimos en esta clase. Hay formas modificadas que toman en cuenta estas fuerzas ficticias, como le dicen, pero eso no lo vamos a ver en clase. Entonces ya vamos a concluir más o menos eso. Cualquier marco de referencia que acelera no es inercial, ¿ok? No es inercial. Entonces, ahí queda nuestra definición. ¿Qué es un marco de, o sea, las leyes de Newton, en específico la primera, que es la que estábamos viendo, las leyes de Newton son válidas en marcos de referencia inerciales. ¿Y qué es un marco de referencia inercial? Cualquier marco de referencia, o sea, cualquier lugar en el cual nos movamos a velocidad constante o estemos en reposo. Si el marco de referencia es un marco de referencia acelerado, como en el caso adentro del tren, la persona que está dentro del tren, el tren se está moviendo con una aceleración. Entonces, si yo vengo y hago mis experimentos e intento hacer que cuadre con la primera ley de Newton, no me va a cuadrar. ¿Por qué? Porque este marco de referencia no es inercial. Para efectos de física 100, solo vamos a trabajar con marcos de referencia inerciales. Lo cual hace que ustedes piensen, bueno, entonces solo nos hubiera dicho esto desde el inicio y no nos hubiera dado no hubiéramos perdido tanto tiempo tal vez discutiendo qué es un marco de referencia inercial o no. Porque al final los ejercicios que vamos a resolver todos van a ser inerciales. Pero es importante tener la discusión porque hay un montón de preguntas que son conceptuales que los pueden fregar simplemente con esto, ¿verdad? Y ustedes, hay una que se ha preguntado, no me acuerdo exactamente qué es, ¿verdad? Pero digamos que dicen que usted ve en un bus y que el bus de la nada empieza a acelerar, entonces, ¿qué va a pasar con una maleta que usted dejó mal puesta? Se va a mover hacia enfrente. Correcto. ¿Por qué? O bueno, digamos que frena, ¿verdad? El bus, en este caso, que frena. Entonces la maleta va a salir disparada hacia enfrente. ¿Y por qué? Si nadie le aplicó ninguna fuerza. Y entonces ahí ustedes tienen que usar ese razonamiento para responder lo que sea que se preguntaba en esa pregunta, ¿verdad? No me acuerdo exactamente qué era. Bueno, para concluir, esta primera ley de Newton, que es la única que yo creí que íbamos a poder ver las tres hoy, pero parece que solo una, ¿verdad? Para concluir esto, ¿verdad? Entonces, el estado de movimiento, si el estado de movimiento no cambia, o bueno, mejor dicho, el estado de movimiento de un objeto no va a cambiar si la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta es igual a 0. Y para que esto se cumpla, ¿ok? Para que todo el estado de movimiento de un objeto se cumpla, entonces la componente X de la fuerza neta y la componente Y de la fuerza neta tienen que ser igual a 0. Si la componente X y la componente Y de un sistema o sobre un objeto son igual a 0, el objeto va a permanecer con el mismo estado de movimiento. O sea, si estaba en reposo, permanece en reposo. Si estaba con velocidad constante, permanece con velocidad constante. ¿Quedó clara la primera ley, muchachos? Clara, licenciado. Yo creo que sí. Muy bien, gracias. Entonces, lo vamos a dejar aquí porque miren, solo tenemos 3 minutos, ¿verdad? Y va la segunda ley. La segunda ley es mucho más fácil, solo que a mí me gusta dar una introducción. O sea, yo puedo venir y poner la segunda ley y ponerle la ley que todos conocemos. Que mal dicho, que ya les voy a decir, bueno, mañana vamos a ver por qué mal dicho, decimos fuerza igual a masa por aceleración, pero no es exactamente fuerza igual a masa por aceleración. Hay que preguntarse qué fuerza, y es la fuerza neta. La fuerza neta sobre un objeto es igual a la masa por su aceleración. Si yo solo digo fuerza igual a masa por aceleración, estamos incurriendo en ¿qué fuerza? O sea,
si yo empujo, mi empuje se puede calcular como masa por aceleración. La verdad que no. O sea, la fuerza neta sobre un objeto es igual a la masa del objeto por la aceleración. Entonces vamos a ver cuál es el concepto de masa, cómo se relaciona con la fuerza, cuál es el concepto, cómo se relaciona la fuerza y la aceleración. Ahí vamos a meter la fuerza del peso, la vamos a definir. Luego vamos a ver la tercera ley de Newton, que esa la conocen ustedes como acción-reacción. Y por último, vamos a hacer algunos diagramas de cuerpo libre, ¿ok? Algunos diagramas de cuerpo libre, que es la forma como nosotros resolvemos ejercicios, ¿ok? Planteando diagramas de cuerpo libre. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, estamos miércoles, mañana miramos eso, ¿verdad? Y el viernes, antes de la semana morazánica, haríamos algunos ejercicios del capítulo 4. Los ejercicios del capítulo 4, les voy a ser sincero, no son tan interesantes. O sea, bueno, aquí tengo varios, ¿verdad? Este es interesante, sí. Este de objetivos avanzados. Pero los del capítulo 4 son bien simples. Este es bien simple. Este de aquí es bien simple. Solo fíjense en la solución. Entonces, posiblemente lo que haga para que tengan un rango más variado, digamos, de ejercicios, es dejar algunos de estos, ¿verdad? Digamos, dejar este o dejar este aquí resuelto. Y así como hice con el capítulo pasado, o antepasado fue, aquí con el pasado, aquí les mencionaba en qué minuto y en qué clase de los videos viejos, ¿verdad? Explico el ejercicio para que así tengamos claro, si ustedes quieren ver los videos, los pueden ver. Si no, no hay problema, ¿verdad? Pero así les dejo la herramienta, digo yo, para no venir a clase y digamos, entre comillas, perder el tiempo resolviendo un ejercicio que ya he resuelto anteriormente, ¿ok? Y que yo sé que son o sea, son bien sencillos, ¿verdad? Entonces eso los puedo dejar aparte y ustedes los pueden intentar hacer por su propia cuenta o pueden ver el video, ¿verdad? Aparte, simplemente ver la solución de este y así utilizamos la clase para resolver algunos otros ejercicios, ¿verdad? Digamos, este sí me gustaría resolverlo en clase, independientemente de que lo he hecho antes. Este es interesante, también me gustaría resolverlo en clase, pero tal vez estos dos simplemente los voy a dejar así, ¿verdad? Y luego, pues miramos, este me lo inventé. Y este es de objetivos avanzados, ¿verdad? Entonces, hay casos más interesantes cuando entramos al capítulo 5, que siguen siendo leyes de Newton. Miren que en teoría no hay nada, básicamente. Esto no es teoría, bueno, la parte de fricción sí es teoría, pero todo esto de antes, sección 4.1 y 4.2, no hay casi nada de teoría. Y luego los ejercicios del capítulo 5 siguen siendo ejercicios de leyes de Newton, pero son situaciones más interesantes. O sea, se resuelven igualito que los del capítulo 4, pero son situaciones más complicadas. Fíjense bien este diagrama de acá. Entonces creo que para hacerlo de esta forma, solo vamos a agarrar 2 días de ejercicios, ¿ok? Independientemente de cómo lo pongan, solo vamos a hacer 2 días de ejercicios del capítulo 4, a pesar de que estaban programados 3. Y ese día va a ser el viernes y el otro día que volvamos. Después vamos a tener que reestructurarnos cuando vengamos de la semana morazánica. Bueno, muchachos, eso va a ser todo por hoy. Que pasen una buena noche. No olviden que si hay alguna pregunta, ya sea de los capítulos pasados o de este capítulo o algún ejercicio, me pueden escribir al Telegram y en el tiempo que yo tenga libre yo les puedo contestar. Y pues nos miramos mañana a la misma hora terminando las últimas 2 leyes de Newton, que son las que nos faltan, ¿verdad? Listo, ingeniero, gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches, descansen.